El gobierno de Colombia ha decretado una emergencia carcelaria. A propósito, les vamos a proponer iniciar esta emisión mostrando parte de esa crisis que actualmente se presenta en el sistema penitenciario colombiano y que pone en evidencia no solo la violación a los derechos humanos de los propios internos, sino también los altos niveles de corrupción. Hablamos de 142 cárceles que operan en Colombia. Vamos a conocer esta realidad. En todo escenario que se destina para debatir sobre la crisis carcelaria que existe en el país, Julia asiste para contar su experiencia. En un debate realizado en Bogotá sobre la crisis carcelaria, narró el atropello del cual han sido objeto su esposo y muchos internos, que a menudo denuncian la precaria atención en salud, el hacinamiento y la pésima alimentación. Tengo a mi esposo en Neiva hace más o menos 2 años, me lo trasladaron para Neiva por denunciar el maltrato físico que recibió por parte del dragoneante que pertenecía a la PJ, Policía Judicial, López Ovalle Luis Alberto. Hace 2 años no lo veo, situación económica, no puedo ir a verlo. El suministro de alimentos, elementos de aseo y servicio de telefonía a altos costos ha convertido las cárceles en un negocio que requiere de muchos clientes, lo que explicaría el hacinamiento de estos centros. El Estado mete a esta gente que delinquió a estos depósitos de personas y no se cumple con el proceso de resocialización. Es como si la finalidad de la pena fuera torturar al preso y a su familiar. ¿Por qué? Porque al Estado colombiano le conviene tener a estas personas allí privadas. ¿Por qué? Porque son un negocio. Incomunicados. Negocio que se pretende prolongar y fortalecer con la privatización de los centros de reclusión, según la nueva reforma al Código Nacional Penitenciario propuesta por el gobierno, y la entrada de multinacionales para que administren estos centros, tal y como quedó establecido en el Tratado de Libre Comercio que suscribió Colombia con Estados Unidos. Tengo muchos problemas, mi vida corre peligro. Abrir la brecha a la privatización de las nuevas cárceles en el país. Esto pensamos nosotros que el resultado va a ser lo que se vivió con Pablo Escobar, con su catedral, hacer cárceles para los internos, hacer cárceles. Nosotros hemos visto el manejo de los carruseles de la contratación. El nuevo Código Penitenciario propuesto por el gobierno de Juan Manuel Santos delega a los municipios la administración de las cárceles. Ya la Defensoría del Pueblo alertó que la medida anunciada por el gobierno no pondrá fin a esta crisis carcelaria que enfrenta el país. Vamos a repasar lo dicho por el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otalora. Ante la magnitud de la mayor crisis carcelaria que haya registrado el país en su historia reciente, la emergencia carcelaria no resulta funcional ni puede ser invocada para conjurar los problemas de hacinamiento y de cierre de pabellones y cárceles, que en este momento son los aspectos centrales de la crisis. Agregó además que la declaratoria más adecuada es la de emergencia social, porque permite afrontar la actual situación y es la única vía que le permite al presidente tomar medidas de carácter extraordinario cuando se registren hechos sobrevivientes que pongan en riesgo a la sociedad. Bueno, emergencia carcelaria es un tema definitivamente álgido para la sociedad latinoamericana y hoy nos ocupa la situación en Colombia y lo vamos a analizar de la mano de Diego Alonso Arias Ramírez. Él es presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, la UTP. Bienvenido, quisiéramos saber cuál es la realidad que rodea este problema estructural en Colombia. Bueno, buenas tardes. Desde hace varios meses la Unión de Trabajadores Penitenciarios de Colombia viene denunciando y visibilizando la grave crisis que afrontan los sistemas carcelarios en nuestro país. Sin embargo, bueno, el Gobierno Nacional ha dado unas medidas o ha tomado unas medidas que consideramos nosotros no son las eficaces para poder solucionar de fondo esta grave crisis que bien ustedes hoy la han manifestado y la han reportado. Un código que busca, entre otras, entregarle el horror de las cárceles al particular, privatizar el sistema carcelario. Consideramos pues que estas no son las salidas que requiere una crisis tan endémica como la que vive el Instituto Carcelario en Colombia por estos tiempos. Frente a esa pretensión de reformar el Código Penitenciario colombiano, ¿qué tipo de cambios puntuales proponen ustedes? Bueno, nosotros hemos hecho varias propuestas al Gobierno Nacional, ampliar el sistema abierto y semiabierto en las cárceles en Colombia, utilizar la cárcel electrónica como una medida de deshacinamiento,
evitar desde luego que el populismo punitivo siga llenando las cárceles en Colombia, articular la política penitenciaria con la política criminal y penal en Colombia. Pero hay una serie de disposiciones que nosotros le hemos planteado al gobierno nacional, incluso el fortalecimiento de los procesos disciplinarios para evitar un poco la corrupción que se vive en los centros carcelarios. Sin embargo, el gobierno pues ha hecho caso omiso a estas propuestas y ha radicado un proyecto que busca entregarle a los particulares dos cosas. La primera es la construcción, administración y operación de los centros carcelarios, de tal manera que esto lo que va a buscar es la criminalización de la pobreza, en tanto que un particular que busca el beneficio de sus réditos a través del encierro y la cárcel, pues necesitará desde luego más usuarios dentro de los penales. Esto va a hacer que por ahora se pueda solucionar un poco el tema del hacinamiento. Sin embargo, a varios años vamos a tener una crisis carcelaria de unas magnitudes que nunca hemos conocido en el sistema carcelario. Y el segundo punto consiste en entregarle la vigilancia a unas empresas privadas con una mixtura que a todas luces desde la constitución política de nuestro país es inconstitucional. Pues allí estamos hoy con un debate que se dará en el Congreso de la República, donde esperamos que los congresistas analicen este proyecto, se dé un debate abierto, claro, frente al país y que tengamos un código que podamos nosotros operar para que construyamos un instituto en Colombia mucho más moderno y mucho más humano, que es lo que nosotros venimos reclamando como trabajadores penitenciarios. Señor Arias, y a nuestros usuarios y usuarias los invitamos a conocer un poco más acerca de cuál es la situación, la realidad de la situación carcelaria en Colombia a través de este trabajo que hemos preparado. La puesta en marcha de leyes más severas, el aumento de las penas y la mano dura contra los delincuentes incrementan la población carcelaria año tras año. Mientras tanto, no se construyen nuevas infraestructuras penitenciarias, lo que lleva al hacinamiento y provoca mayor conflicto con los presos y la fuerza de seguridad. Entre 1993 y 2012, la población de internos pasó de 29.114 a 107.320 personas, en tanto que la capacidad de los establecimientos de reclusión solo se incrementó en 50.701 cupos, lo que hace que hoy el índice de hacinamiento alcance 41.8%, su máximo histórico. Las condiciones de vida infrahumanas, los problemas de salubridad y el hacinamiento provocan violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población privada de su libertad, en tanto que el déficit financiero y la inoperancia de las actividades de reinserción completan el panorama carcelario en Colombia. Vamos a saludar a esta hora a Paul Bacarés. Él se encuentra en la cárcel modelo de Bogotá, justamente una de las más emblemáticas en cuanto a hacinamiento se refiere. Paul, frente a la declaratoria de emergencia, ¿se han generado nuevas reacciones? Cuéntanos. Buenos días a todos los televidentes que nos ven en Caracas y en todo el mundo. Pues así es, han habido varias reacciones de los diferentes servidores públicos, quienes tienen que responder y moverse después de que el presidente Juan Manuel Santos declarara ayer la emergencia carcelaria. Estamos hablando de que el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, dijo que se debe decretar es la emergencia social que plantea la Constitución y la decreta el presidente con sus ministros. Dijo que una emergencia carcelaria no sirve para nada, que lo que debe haber es una emergencia social. Por otra parte, el director del IMPEC, Gustavo Adolfo Ricaurte, dijo que no significa que esta emergencia carcelaria vaya a registrar excarcelación de presos. El vicefiscal general de la Nación también habló del tema y dijo que se debe cambiar la política penitenciaria del país. Por otro lado, la ministra Rudestela Correa admitió que hay un sobrecupo de 40.000 reclusos en las cárceles del país. En este momento, como ustedes lo estaba diciendo, Marayira, nos encontramos en la cárcel modelo que tiene capacidad para 3.000 internos, pero en este momento lo ocupan más de 7.000. Sobrepasa el doble de la capacidad de este centro penitenciario. Queremos decir también que el código penitenciario que está promoviendo el gobierno de Juan Manuel Santos, pues tiene muchos detractores que dicen que lo que busca es privatizar y convertir el tema carcelario en negocio. Ahora bien, ante esa posibilidad que nos hablas de la reforma del código penitenciario, ¿qué es lo que han dicho los líderes sociales? Bueno, los líderes sociales lo que han hecho es criticar este código, esta reforma al código, ya que lo que se quiere es, según el gobierno, es crear y construir más cárceles, pero no están pensando, según los detractores, en reformar a esos presos que están ahí, en darles un cambio social, que es lo primero que hay que pensar, aparte de buscar muchas cárceles, porque así ha visto que hay cárceles que están desocupadas en algunas partes del país y que no merman el problema que hay en ese momento de la situación carcelaria.
Agradecemos este contacto desde la cárcel modelo de Bogotá con nuestro corresponsal permanente en Colombia, Paul Bacarés. Continúa con nosotros Diego Alonso Arias Ramírez, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios. Este es un problema, señor Alonso, de estructura ya latinoamericana. Se ha configurado una especie de plan multiestatal para lograr vencer los problemas carcelarios que, tal como ha señalado Paul, van más allá de una emergencia carcelaria, es una emergencia social. ¿Usted opina lo mismo? Sí, efectivamente el problema de las cárceles no solo en Colombia, es a nivel latinoamericano, a nivel mundial, es un tema bastante sensible para la sociedad. Pero déjeme decirle algo frente al tema de la emergencia carcelaria. La emergencia, si bien es cierto, está contemplada en la Ley 65, en el artículo 168, esta permite hacer unos traslados presupuestales de unos rubros a otros rubros. Sin embargo, hay que aclarar a la sociedad que el INPE fue escindido, el INPE fue dividido en dos. Hay una unidad de servicios penitenciarios que es la que tiene la plata y un instituto que no tiene los recursos. La emergencia se decreta para el instituto porque así está la Ley 65, pero no tiene plata, no tiene recursos para poder hacer los traslados presupuestales, de tal forma que esta emergencia en esas condiciones va a ser una emergencia que no va a tener ningún tipo de alcance, porque pues, el INPE no tiene ningún tipo de recurso. Las cárceles en Colombia, como en muchas partes del mundo, en especial en Colombia, hay unos tratos crueles, inhumanos y degradantes, hay una violación flagrante, la cárcel genera más violencia. ¿Producto de qué? Producto de un Estado que abandonó a los internos, que abandonó a los trabajadores, que no quiere ponerle una solución clara al sistema carcelario, y así un Estado como el nuestro es muy difícil avanzar hacia la modernización de un sistema carcelario. En ese sentido, pues, no vemos vislumbrar una posible salida a esta grave crisis. Construir más cárceles no es la salida, sin embargo, sí se requieren remodelar algunas que existen. Nosotros hemos dicho, como decía el escritor Arenas, hay que cerrar más cárceles y abrir más escuelas. Sin embargo, hay que prevenir, hay que seguir trabajando, y creemos pues que nosotros como trabajadores venimos aportándole fuertemente a la modernización de este sistema, y esperamos que el gobierno nos ayude en ese propósito que tenemos hoy los trabajadores en Colombia. Le agradecemos por su tiempo y su análisis para Telesur, señor Diego Alonso Arias Ramírez, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios UTP. Pero es momento de que pasemos a otros temas que también forman parte de nuestra agenda.